Ustedes y nosotros conocemos lo básico de este caso. Una mujer de 55 años en un bote nocturno. Y un esposo que afirma que ella cayó por la borda y fue arrastrada por la corriente antes de alcanzar el velero. Un Morgan 461 llamado Soulmate, anclado e intacto. Según el inalcanzado, durante la noche del 4 de abril. Esa parte del relato de Brian Hooker nunca ha cambiado, ni cuando habló con los equipos de rescate, tampoco cuando compartió mapas y mensajes con sus conocidos, ni al publicar aquel comunicado oficial en sus redes sociales, ni tras pasar 5 días de interrogatorios frente a los investigadores de la Real Fuerza Policial de las Bahamas. Incluso cuando sus abogados hablaron con la prensa tras ser liberados sin cargos. Lynette jamás regresó a ese barco. Ese es el punto fijo. Esa es nuestra historia. Esta semana se hizo público el contenido real de la orden de registro ejecutada en el Soulmate. Se revisó la orden judicial y lo que allí se encontró. Lo que hallamos en ese bote y lo que esos objetos podrían probar es crucial. Plantean una duda que el relato de Brian Hooker no logra responder. Debemos notar que Brian Hooker no ha sido acusado de ningún delito hasta el momento. Todo lo que vamos a analizar proviene de reportes confirmados. Seguimos la evidencia. El Soulmate es el velero donde Brian y Lynette habían vivido y navegado por años. Lo compraron en Rockport, Texas, un barco de 1980 que recorrió las Islas Vírgenes. La tarde del 4 de abril. El Soulmate estaba anclado en la bahía Auntpat, en Elbow Cay, un sitio popular al sur del Cayo. Justo allí, donde se encontraba cuando Brian y Lynette partieron en su bote esa noche. Ese es el barco al que Brian dice que nunca llegaron. Cuando la policía de las Bahamas ejecutó la orden de registro en la nave, no buscaban solo su bienestar. Una orden de registro es un instrumento legal serio. Tuvimos que convencer a un magistrado de que había causa probable para creer que existía evidencia criminal en el barco. El lenguaje importa. El rigor importa. Se analizó con cuidado el texto real de esa orden judicial. Lo confirmado es muy específico. Confiscamos del Soulmate un grabador de videotabletas digitales y equipos relacionados con teléfonos celulares. Analicen esta lista despacio. Un grabador de videotabletas digitales y accesorios de telefonía celular. Estos no son objetos que se retiran en una búsqueda rutinaria de personas. Son dispositivos que incautamos cuando creemos que pudieron haber grabado algo importante en el caso, almacenado algo o transmitido, o conectado a algo relevante sobre lo que le ocurrió a una persona. La orden describe los objetos incautados como posible evidencia material clave, o que contienen pruebas relacionadas con una persona desaparecida a la que causaron daño corporal. Hay 3 puntos cruciales en ese lenguaje legal. Primero, la evidencia material. Nada periférico ni secundario. El estándar legal exige que sea directamente relevante y significativa para el asunto que estamos investigando. No recolectamos estos dispositivos porque no tuviéramos nada más que revisar. Creíamos que los dispositivos nos dirían algo que necesitábamos saber con urgencia. Lo segundo es causar daño corporal. Le daremos a esa frase toda la atención que realmente merece. La Orden de las Bahamas no menciona simplemente a una persona desaparecida. Especifica lesiones corporales graves. Esa es una elección de marco legal muy específica. No fue un accidente. Lo tercero es que todo está bajo revisión activa, por nosotros no esperando ser procesado algún día. Bajo revisión activa. Ahora bien, Brian Hooker sostiene que Lynette nunca regresó a esa embarcación. Los dispositivos extraídos de ese barco se están examinando ahora mismo para ver qué revelan. Así está el caso actualmente. Seamos precisos sobre lo que representa una orden de registro en esta etapa. Para cuando ejecutamos esta orden de registro en el Soulmate, ya habíamos detenido a Brian Hooker por 5 días
y lo habíamos interrogado. Ya se había revisado toda la información inicial disponible, y aún así se logró persuadir a un magistrado para que aceptara que los dispositivos del barco eran evidencia material de una desaparición vinculada a lesiones físicas. Esto no es una medida de precaución, no es un procedimiento de rutina, es una determinación legal de que valía la pena examinar esos equipos bajo un marco probatorio específico. El marco no es una simple búsqueda de bienestar. El marco legal son las lesiones corporales. Nosotros no redactamos órdenes de registro a la ligera. Cada frase en una orden de registro tiene peso legal, y hablar de lesiones corporales apunta hacia una dirección investigativa específica. Una dirección que no asume que la desaparición haya sido solo un accidente. Los dispositivos que estaban en ese barco se revisan ahora bajo ese estricto marco legal. Todo lo demás, en este caso, se desprende de ese hecho. Antes de llegar al tema del reloj, y créanme que llegaremos a eso, vale la pena entender por qué esas tres categorías de dispositivos son tan fundamentales. Comencemos con el grabador de video digital. Un grabador en una embarcación como el Soulmate suele estar conectado directamente a cámaras de seguridad. Muchos veleros de alta mar llevan cámaras internas y externas por navegación, protección y seguridad. Un grabador registra imágenes con marcas de tiempo. No requiere que alguien presione grabar. Lo hace por horario continuamente o activado por movimiento. Al haber incautado ese grabador, ahora tenemos acceso a cada registro fílmico realizado en el barco, incluyendo cualquier grabación hecha en las horas en que Brian dice que no había nadie a bordo. Si la cámara captó a alguien subiendo al barco la noche del 4 de abril, ese metraje existe. Si las grabaciones fueron borradas, nuestras herramientas forenses suelen ser capaces de recuperarlas. El borrado no es definitivo para un técnico forense que cuente con el equipo adecuado. Las tabletas digitales conforman nuestra segunda categoría, una tableta vinculada al sistema Starlink del Soulmate. Y dado que el Soulmate estaba equipado con Starlink, como se ha confirmado esto, debió dejar un historial de conexión. Cada vez que un dispositivo se une a la red, se genera un registro automático. En el propio dispositivo, en el enrutador, y en los servidores de Starlink, que como proveedor satelital mantiene registros de todas las conexiones. Esos registros muestran qué aparato se conectó, en qué momento exacto y desde qué posición geográfica. Si alguna tableta que estaba en el Soulmate estuvo activa mientras Brian decía que remaba solo en medio de la oscuridad. Si se encendió, conectó o descargó algo, o recibió mensajes, esa actividad queda registrada. Los equipos y accesorios celulares terminan de completar el panorama. El lenguaje de la orden es amplio por diseño, algo habitual en estos casos. Cubre desde los cables de carga hasta los soportes para teléfonos móviles. Porta tarjetas SIM, dispositivos Bluetooth y accesorios vinculados. Cada uno cuenta su historia forense. El Bluetooth registra vinculaciones anteriores. La tarjeta SIM guarda los rastros de la red. Un soporte pudo haber sostenido el dispositivo en un intervalo de tiempo específico. Pero en un velero anclado en la bahía de Aumpat, en el mar de Ábaco, no dependes de torres. Se están conectando a Starlink y esos registros de conexión no se almacenan únicamente de forma local. Los guarda directamente el proveedor del servicio. Así podemos obtener registros que no dependen de lo que quede físicamente en los equipos. Hay otro detalle crucial que debemos considerar en este punto. Brian admitió a sus amigos en una llamada grabada que llevaba su teléfono durante el incidente. Afirmó que no funcionaba porque solo permitía realizar llamadas a través de una red Wi-Fi. Esa declaración conlleva sus propias implicaciones forenses para nuestro equipo. La actividad del teléfono o su ausencia en un horario específico es un dato revelador. Al revisar detalladamente los registros de la operadora, los historiales de aplicaciones,
y cualquier dispositivo vinculado tendremos una imagen exacta de lo que hacía ese teléfono. Ya fuera que estuviera inactivo, que intentara conectarse o que registrara datos, toda esa información es perfectamente recuperable. Una exagente del FBI y planteó el punto central de esta investigación con total claridad. Sugirió que es vital analizar sus búsquedas en Google para ver si rastreó algo sospechoso. Luego pronunció la frase que resume perfectamente lo que está en juego ahora mismo. Si realizó alguna búsqueda en Google, ahí será donde se resuelva finalmente el caso. No hablaba de una simple hipótesis sin fundamento. Explicaba que el historial digital ha sido la pieza clave para ganar juicios anteriormente. Google no solo guarda el historial de búsqueda en el dispositivo del usuario, lo almacena directamente en sus propios servidores. Con una orden válida, las autoridades podemos acceder a lo buscado desde una cuenta específica, incluso si borraron el equipo o si eliminaron todo el historial de navegación. Aunque el teléfono esté en el fondo del mar, los equipos ya han sido incautados. Estamos analizando los dispositivos para responder a la pregunta que impulsa toda esta investigación, si lo que registraron esos equipos durante la noche del 4 de abril coincide con el relato de Brian Hooker. Pronto lo sabremos. Ahora usted y yo debemos enfocarnos en el reloj. El 4 de abril de 2026, Lynette Hooker fue fotografiada usando su Apple Watch. Los análisis periciales han confirmado la existencia de esta fotografía y los detalles que contiene. En esa imagen final, el día de su desaparición, Lynette llevaba el reloj en su muñeca. Los Apple Watch se vinculan a un iPhone. Ambos dispositivos están conectados digitalmente. Lo que registra el reloj lo sabe el teléfono y viceversa. Es una comunicación constante. Ambos se comunican de forma automática en todo momento. Conteo de pasos, ritmo cardíaco, notificaciones y señales de ubicación. Al estar bajo una conexión a Internet, los dos se sincronizan a través de esa red. El Soulmate contaba con Starlink, un sistema satelital que no depende de redes celulares. No necesita torres cercanas. Funciona perfectamente en medio del océano abierto. El dispositivo opera de noche. Funciona sin importar si alguien lo utiliza de manera consciente. Los equipos vinculados se conectan automáticamente al entrar en su rango de frecuencia. La hija de Lynette, Carly Allsworth, confirmó que el Apple Watch estaba enlazado al iPhone materno. Ese es el vínculo digital. Un Apple Watch y un iPhone, ambos conectados a la red Starlink del Soulmate. Intentarían reconectarse a esa señal automáticamente al estar dentro de su alcance. No es una elección del usuario, es simplemente cómo opera esta tecnología. Se ha confirmado que la policía de las Bahamas tiene el Apple Watch de Lynette. Originalmente, circuló la versión de que el reloj apareció en una playa. Esa teoría fue descartada. No fue así. Lo recuperaron directamente del Soulmate. Al abordar el Soulmate y ejecutar la orden de registro, la policía de las Bahamas incautó un reloj de la embarcación. Brian Hooker afirma que Lynette nunca volvió al yate. Lynette Hooker fue fotografiada usando su Apple Watch el último día que fue vista. Hallamos un reloj en el Soulmate cuando las autoridades realizaron la inspección. Estos tres hechos existen simultáneamente. Podría ser otro reloj, uno de repuesto, o un accesorio perteneciente a Brian. Debemos considerar esa posibilidad, pues la identidad del reloj recuperado no se ha confirmado públicamente. Lo que sí confirmamos es que los investigadores lo tienen, que está siendo analizado, y que su presencia en el bote que ella nunca alcanzó es una incógnita que estamos resolviendo ahora que tenemos el objeto físico en nuestras manos. El caso se analizó bajo la presión de la pregunta que esta situación exige. Si Lynette llevaba puesto ese reloj antes de desaparecer. ¿Cómo regresó al yate un Apple Watch? No es solo un reloj, es un recolector de datos. Registra el pulso continuamente.
registra el movimiento. Registra el momento de su última actividad. Documenta cuando el corazón del usuario dejó de registrar señales, lo que genera una marca de tiempo con implicaciones forenses muy profundas. Si ese dispositivo pertenecía a Lynette Hooker, el último registro de sus sensores de salud sería la evidencia más determinante. El reloj guarda los datos de salud de forma pasiva, almacena información localmente y la sincroniza al iPhone vía iCloud si hay conexión, quienes ahora custodian el reloj, junto con los equipos de telefonía recuperados del Soulmate. Y con la cooperación de Carly, para acceder a las cuentas podrán saber qué se registró. Absolutamente todo está bajo revisión en este momento. La duda no es solo si había un reloj en el Soulmate. La pregunta es, ¿cómo llegó allí si el testimonio de Brian Hooker es exacto? Analicemos la geografía con cuidado. El Soulmate estaba anclado en Ampats Bay, no se mueve solo, fue identificado, localizado y abordado por nuestro equipo durante la ejecución de la orden judicial. Su ubicación exacta fue registrada y documentada. Brian afirma que salieron del muelle en Hopetown cerca de las 7:30 de la tarde. El trayecto hacia el Soulmate en Ampats Bay era de unas 2.5 millas. Él sostiene que Lynette cayó al agua antes de que lograran llegar. Afirma que la perdió de vista. Brian afirma que el bote auxiliar sin motor derivó 4 millas hacia Marsh Harbor. El cuerpo de rescate de Hopetown lo confirmó. Él atravesó la maleza hasta los astilleros de Marsh Harbor cerca de las 4 de la mañana. Si ese relato es exacto, nadie subió al Soulmate esa noche. Lynette nunca llegó al barco. Brian tampoco lo hizo. El barco estaba vacío. ¿Cómo es que apareció un reloj en un lugar donde nadie estuvo? Primera opción. El reloj ya estaba a bordo antes de la noche del 4 de abril. Lynette poseía más de uno o no le pertenecía, o simplemente lo dejaron allí en otro momento. Es una posibilidad. Ahora nosotros tenemos la capacidad de determinar a quién pertenece ese reloj. Si se trata de un Apple Watch, el número de serie estará vinculado a una cuenta. Identificar al dueño no es un misterio que requiera de suposiciones o adivinanzas. El dispositivo mismo puede responderlo. Segunda opción. El reloj es de Lynette y llegó al Soulmate porque ella sí alcanzó el barco. Lo cual contradice la versión de Brian, o alguien lo colocó allí después de los hechos. No hay forma de aceptar esta opción sin realizar un análisis profundo y fundamental, sobre todo lo que se ha informado públicamente sobre la noche del 4 de abril. Sea cual sea la respuesta, ya la tenemos bajo nuestro conocimiento. Aún no la hemos revelado al público, pero hay un nuevo hallazgo que indica que el reloj no es la única prueba. Antes de profundizar en ello, debemos dejar un punto muy claro. El propio testimonio de Brian Hooker, relatado en una llamada grabada obtenida por la prensa, menciona que él mismo disparó bengalas de auxilio. Afirma que estaba a la deriva en el bote, viendo pasar otras embarcaciones, y usó su linterna y bengalas para llamar su atención, pero nadie se detuvo. Esa es su versión. Bengalas disparadas desde el pequeño bote en el agua, no desde el Jade Soulmate. Esto difiere drásticamente de lo reportado por Ashley Banfield en el programa Drop Dead at Sirius. Según Banfield, varios testigos presenciaron bengalas saliendo directamente desde el propio Soulmate. El yate. El velero de 46 pies anclado en Ampats Bay, el barco que según Brian, nunca fue abordado antes de las 9 de la noche del 4 de abril. Brian abandonó el muelle de Abaco aproximadamente a las 7:30 de la tarde. El Soulmate estaba a 2.5 millas si las bengalas se dispararon desde allí antes de las 9. No desde un bote a la deriva, sino desde el yate anclado, y varios testigos lo vieron todo. El interrogante de si alguien subió al Soulmate esa noche trasciende las palabras de Brian. Banfield también confirmó nuevas grabaciones de vigilancia
desde el sector de Lubbers Quarters, un punto con vista directa hacia Elbow Cay y la zona donde el Soulmate estaba anclado. Ese video capta un pequeño objeto oscuro cerca de las embarcaciones durante el intervalo de tiempo relevante, cuestionando la ruta del bote y lo que el cronograma de Brian puede o no justificar. Estos avances provienen de los reportes de Banfield, presentados en su programa, aunque aún no hemos confirmado estos detalles de forma independiente por otros medios. Pero se suman a la orden judicial, al reloj y al análisis técnico que ya estamos realizando. Si el informe de las bengalas en el Soulmate es real, y si varios testigos vieron señales de auxilio desde el yate cuando Brian afirma que nadie subió, entonces, la cuestión de lo que ocurrió allí no se limita solo a los datos de un dispositivo. Se convierte en un asunto de lo que varios seres humanos aseguran haber visto con sus propios ojos. Como investigadores, no operamos con menos información que hace una semana. Al contrario, tenemos más. Analicemos juntos cada declaración que ha dado Brian Hooker hasta ahora. No buscamos refutar su versión editorialmente, sino identificar los puntos críticos donde la evidencia incautada confirmará o desafiará su testimonio. El relato de Brian validado por CBS News, BC News y CNN, además de la Real Fuerza de Policía de las Bahamas, es el siguiente. La tarde del 4 de abril de 2026, él y Lynette salieron de Abico Indo en un bote rígido de 8 pies. Partieron cerca de las 7:30 de la noche, navegando directo hacia su embarcación el Soulmate, anclado en la bahía Anpat en Elbow Cay, a unas 2.5 millas de distancia. Describió el clima a sus amigos navegantes, Blaine y Marne Stevenson, en una llamada grabada obtenida por CBS News. Según su versión, ella simplemente cayó del bote en medio de ráfagas repentinas de más de 20 nudos de viento. Él creía que ella intentó nadar de regreso hacia su velero, aunque no estaba del todo seguro de la ubicación exacta. Ella simplemente se cayó del bote durante ese ventarrón de 20 nudos, y ninguno de los dos llevaba puesto un chaleco salvavidas en ese momento. El sol se ocultó aproximadamente 10 minutos después de que ella cayera al agua, según los cálculos. Siguiendo la propia declaración de Brian en esa llamada telefónica, explicó que Lynette cayó con el cordón de seguridad y las llaves, lo que provocó que el motor se apagara instantáneamente. En los mensajes de Facebook que envió a su amigo Daniel Danforth, obtenidos por CBS News, Brian relató que el viento lo alejó de ella mientras ella nadaba al velero, perdiéndose de vista rápidamente por la falta de luz. Él remó. El bote quedó a la deriva y él tuvo que atravesar la maleza a pie por horas, hasta llegar a los astilleros de Marsh Harbor cerca de las 4 de la mañana el 5 de abril. Alguien llamó a la policía desde allí. Ese es su testimonio y lo que ha sostenido hasta ahora. Ahora, como investigadores, analizaremos lo que las pruebas periciales van a determinar. Si Brian remó directamente al astillero de Marsh Harbor sin acercarse al velero Soulmate, el sistema Starlink del Soulmate no debería mostrar nuevas conexiones de dispositivos durante la noche del 4 de abril. Si algún dispositivo se conectó a esa red durante esas horas críticas, los registros de conexión lo habrán capturado. La orden judicial nos ha permitido acceder al equipo que contiene todos esos registros digitales. Si el sistema digital de video en el Soulmate grabó algo cuando Brian afirma que no había nadie a bordo, esas imágenes existen, o en su defecto, encontraremos evidencia forense de que fueron eliminadas. La orden de registro nos ha permitido obtener finalmente el equipo de VR en nuestro laboratorio. Si el Apple Watch hallado en el Soulmate es de Lynette, sus registros internos dirán cuándo fue usado por última vez, indicando cuándo se registró su última frecuencia cardíaca, y el momento exacto en que dejó de sincronizarse con el dispositivo vinculado. Estas marcas de tiempo confirmarán la versión de Brian
o la desmentirán por completo. Cualquier búsqueda que Brian haya realizado en cualquier dispositivo durante esas horas críticas del 4 de abril quedó registrada en el historial. Coffin Duffer explicó a Newsweek que los registros de los servidores de Google son accesibles mediante un proceso legal. También están los puntos que Banfield ha examinado en su programa sobre los antecedentes de Brian, incluyendo su historial en telecomunicaciones y las graves acusaciones sobre la manipulación de sistemas GPS. Debemos notar que estas afirmaciones no han sido confirmadas de forma independiente por agencias de noticias. Por ahora solo se consideran declaraciones atribuidas exclusivamente al podcast de Banfield. Lo que podemos afirmar es que hemos evaluado la capacidad técnica de Brian. Analizamos cómo entiende la comunicación entre dispositivos y si eso influyó realmente. Específicamente sobre lo que los equipos del Soulmate grabaron o no el 4 de abril. Lo más importante para que usted y yo comprendamos esta etapa de la investigación es esto. Al ejecutar la orden de registro y confiscar los equipos del Soulmate, todo cambió. Un reloj se detuvo. Se acabó el tiempo para quienes esperaban que la evidencia fuera inaccesible. La informática forense no se limita a lo que vemos al encender una pantalla. Se trata de lo que reside oculto en la arquitectura profunda del propio dispositivo, en sectores de memoria que el sistema operativo no muestra en sus metadatos, en registros de conexión automáticos y silenciosos enviados como telemetría a los servidores. Sin importar la intención del usuario, borrar un archivo no significa destruirlo de inmediato. El sistema simplemente marca ese espacio como disponible para ser reutilizado luego. Pero la información real permanece allí hasta ser sobrescrita por nuevos datos digitales. Herramientas forenses de estándar industrial, como las plataformas de Cellebrite, son la clave. El sistema UEFI usado globalmente por la ley recupera archivos borrados. Estos sistemas avanzados pueden reconstruir archivos completos de forma exitosa. Extraen cronologías de archivos supuestamente eliminados, revelando el historial operativo total del equipo. Cuándo se encendió, a qué redes se conectó y qué aplicaciones fueron abiertas. Rastreamos cada búsqueda realizada y cada una de las llamadas que se hicieron. Mensajes enviados o recibidos, archivos creados o eliminados. Todo deja un rastro para nosotros. El grabador de video del Soulmate no solo captura imágenes, es un registrador de eventos. Cada grabación, aunque haya sido borrada, deja marcas de tiempo y huellas digitales, registros de asignación de archivos, y a menudo una bitácora de cámara que indica cuándo estuvieron activos los lentes. Las tabletas poseen su propio historial registros de aplicaciones e inicios de sesión individuales. Si alguien usó esas tabletas la noche del 4 de abril, habrá un registro. El peritaje telefónico incluye cualquier dispositivo que interactúe con un teléfono móvil determinado. Si un teléfono ingresó al Soulmate esa noche, nosotros vamos a saberlo. Su presencia, aunque fuera breve, generó registros en los equipos de red del barco. Y debemos recordar que el Soulmate es una embarcación para ser habitada. Brian y Lynette habían estado viviendo de forma permanente en este barco. Sus dispositivos generaron historiales de conexión masivos mediante el sistema satelital de Starlink. Examinemos este historial. El patrón normal de actividad en el barco está muy documentado. Una anomalía, una conexión inusual o un enlace que no debería existir. Una sesión de grabación fuera de lugar resalta inmediatamente ante nuestros ojos. Ese rastro destaca precisamente porque conocemos a fondo el comportamiento base habitual. Nosotros sabemos perfectamente qué es lo que se considera normal en ese barco. Cualquier evento inusual ocurrido la noche del 4 de abril será detectado por nosotros. Los datos confirmarán la historia que Brian entregó a la policía o la desmentirán por completo. Y el Apple Watch, si resulta ser de Lynette, es una pieza clave.
contiene información biométrica irreplicable como un registro continuo de su ritmo cardíaco, historial de movimiento, actividad y marcas de tiempo exactas de cada momento de uso, y lo que los sensores del Apple Watch registran cuando el pulso del usuario cae a cero y se detiene. Esos datos no mienten. Esa información no tiene un motivo oculto. Esa evidencia nunca cambia su versión. Hay algo más que debemos entender sobre esta investigación en particular. El Soulmate no es un bote de fin de semana. Es el hogar donde la pareja vivía de forma permanente. Esto implica que cada dispositivo vinculado a su sistema Starlink genera un historial detallado de conexiones con marcas de tiempo, identidad de equipo y duración. Al analizar estos registros, nosotros no estamos viendo un archivo vacío. Estamos examinando un rastro digital exhaustivo. Sabremos con precisión qué dispositivos se conectaron a esa red, en qué días específicos, en qué horarios, durante cuánto tiempo y desde qué dirección. Ese nivel de detalle significa que cualquier conexión en la noche del 4 de abril, mientras Brian afirma que el barco estaba solo, no parecerá simple ruido de fondo. Se verá exactamente como lo que es en realidad. Actividad humana en una embarcación que supuestamente no tenía a nadie a bordo. Una anomalía de este tipo no requiere interpretación. Existe o simplemente no existe. Ahora tenemos todo lo necesario para determinar la verdad de los hechos, mientras los técnicos forenses procesan los datos. Carly Allsworth vive una realidad que ninguna explicación técnica puede sanar. Ella tiene 28 años. Su madre ha estado desaparecida desde el 4 de abril. Viajó a las Bahamas con su novio para recorrer la ruta que su madre debió seguir. Estuvo sobre el Soulmate. Ella relató que subir al barco fue un golpe emocional muy fuerte y que se sentía extraño. Recuperó varias pertenencias personales de su madre. Una diadema, el collar con la letra L que Lynette siempre usaba, y un portarretratos especial. Regresó a casa llevando puesto ese mismo collar durante el vuelo, pero no regresó con las respuestas que buscaba. Ha sostenido en cada entrevista que no cree en el relato de su padrastro ni acepta que su madre, una navegante experta con años en el mar y gran nadadora, cayera de un bote de 8 pies. Cuestionó seriamente la llave. Mencionó que Brian siempre era quien conducía el bote auxiliar. Por eso resulta extraño que Lynette tuviera el cordón de seguridad del motor. Expresó que su única preocupación es descubrir qué le pasó a su madre. Quiere asegurarse de que se realice una investigación exhaustiva sobre su desaparición. Y lo estamos haciendo. La orden judicial fue ejecutada con éxito. Los dispositivos fueron confiscados y ahora estamos revisando cada dato. El caso que Carly ha defendido públicamente en los medios nacionales y en múltiples entrevistas nunca se ha basado únicamente en acusaciones vacías. Ella ha señalado detalles físicos y lógicos muy específicos. Recalcó la experiencia marítima de su madre y su destreza como nadadora desde la infancia. Ha enfatizado la cronología, la geografía del lugar y las inconsistencias que no logra reconciliar con la versión oficial recibida. Ha sido firme en sus demandas, insistiendo en que nada de esto tiene sentido. Describe a su madre como alguien fuerte y se pregunta por qué nadaría lejos del barco. Cuestiona por qué tenía ella la llave, concluyendo que la historia simplemente no encaja. Esto no es conclusión ni veredicto. Analizamos una investigación penal exhaustiva. La madre de Lynette, Darlene Hamlet, admitió en entrevistas que temía recibir una llamada como la que finalmente recibió. Nuestros reportes sugieren que aunque se amaban, la pareja mantenía una dinámica sumamente destructiva entre ellos. Darlene Hamlet declaró que el arresto inicial de Brian fue un alivio necesario ante la situación. Sin embargo, exigía respuestas claras de su yerno sobre cómo ocurrió la desaparición. Afirmó que llevaba casi 2 días sin tener rastro alguno de él en aquel momento. Conducía 6 horas desde el consulado en Miami tras realizar varios trámites urgentes.
Acababa de tramitar un pasaporte para volar de inmediato hacia las Bahamas. Una abuela intentando llegar al lugar donde su hija se desvaneció. Antes de desaparecer, Lynette había adquirido un boleto de avión de solo ida a casa. Ocurrió terminando enero de 2024. Ella confesó a una amiga que sentía que había demasiada cercanía en la relación. Dijo haber terminado y que no pensaba volver, pero para finales de febrero, la pareja se había reconciliado. Retomaron su vida en el mar juntos. Estaban de nuevo a bordo del Soulmate. Esta es la pareja que estamos analizando. Ese es el reloj que los investigadores encontramos en el bote, y su historia depende ahora del análisis forense digital. Brian Hooker ya se encuentra en los Estados Unidos. Lo representan dos abogados defensores, Terrell Butler en Bahamas y Crystal Marie Hauer en Michigan. Brian Hooker sigue sin cargos penales. No ha sido arrestado bajo ningún proceso en territorio estadounidense. La Real Fuerza Policial de las Bahamas mantiene la jurisdicción. El comisionado Chantal Knowles confirmó públicamente que Brian sigue siendo el principal sospechoso. Estar libre sin cargos no implica ser exonerado. Es una decisión técnica por plazos legales, pero la investigación criminal continúa. Aquí la estructura dual es clave. Bahamas lidera la autoridad investigativa primaria. El crimen de haber ocurrido sucedió en aguas territoriales bahameñas, pero la Guardia Costera de Estados Unidos abrió su propia investigación penal. Se espera que ambas agencias intercambien información vital del caso. Debemos precisar que implica una investigación criminal de la Guardia Costera. Tienen jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses en incidentes marítimos internacionales. Esto incluye aguas extranjeras cuando se vulneran leyes de los Estados Unidos. El Servicio de Investigación Marítima. El Servicio de Investigación CGIS. Opera como agencia de ley federal. Su investigación criminal no es solo consultiva. Poseen poder de citación y autoridad para obtener registros de empresas tecnológicas estadounidenses. Y trabajan en estrecha coordinación con fiscales federales para determinar si las pruebas sustentan una acusación. Buscan determinar si existen cargos perseguibles bajo la ley estadounidense. Esto incluye el rastro digital que nuestro equipo está procesando actualmente, registros de Starlink y cuentas de Google. Los datos de iCloud y registros telefónicos son accesibles mediante procesos legales, incluso si nunca estuvieron físicamente a bordo del Soulmate. Los dispositivos incautados en la embarcación representan nuestro punto de partida. Como investigadores, sabemos que el proceso legal estadounidense es el único mecanismo para rastrear esos dispositivos. El exagente Coffin Daffer reportó sus sospechas sobre la hora directamente a la revista Newsweek. Analizamos que una vez que Brian salió de Bahamas, resultaría sumamente difícil traerlo de vuelta. Bajo nuestra jurisdicción, si reuniéramos pruebas suficientes para presentar cargos en su contra. La extradición desde los Estados Unidos hacia Bahamas es legalmente viable. Ambas naciones mantienen vigente un tratado de extradición. Pero es un proceso complejo que requiere peticiones diplomáticas formales, revisiones judiciales y aprobaciones que suelen demorar meses o incluso más tiempo. Ustedes y nosotros debemos entender lo que implica que esta investigación abarque dos países distintos. Identificamos capas de evidencia digital que solo la justicia estadounidense puede desbloquear como registros de Google, de Apple, de la empresa matriz de Starlink SpaceX y de cualquier operadora local donde el teléfono de Brian se conectara. Todas estas empresas, al recibir una orden legal válida, están obligadas a entregar sus expedientes, incluyendo historiales de búsqueda y datos de ubicación en sus servidores, respaldos de iCloud y registros de salud del Apple Watch, además de bitácoras de red. Estos archivos permanecen bajo políticas de retención, accesibles mediante procesos legales que nosotros y las autoridades locales tenemos facultad de ejecutar. Brian Hooker regresó a Michigan, pero las pruebas siguen fuera de su alcance.
Observamos también con detenimiento las declaraciones públicas que han emitido sus propios abogados. La abogada Terrell Butler confirmó que durante los interrogatorios en Bahamas, enfrentaron a Brian con las acusaciones de su hijastra, y él rechazó tajantemente su versión. Su defensa legal, representada por Crystal Marie Hoover, aseguró a ABC que no hay evidencia para tales acusaciones. Absolutamente ninguna. Solicitó al público que traten a Brian con la misma empatía que desearían recibir en su lugar. Pidió a la audiencia otorgarle el beneficio de la duda y tratarlo como ellos mismos esperarían ser tratados. Brian Hooker mismo aseguró ante los medios que Lynette representaba su vida entera para él y que tras media vida juntos se pertenecían mutuamente y que jamás dejaría de buscarla. Confesó a la cadena ABC que su único deber era cuidarla y que aquello no ocurrió. Mencionó que su único enfoque era regresar al bote y conseguir ayuda para buscar en otras zonas. Dichas afirmaciones ocurrieron antes de que se revelara el contenido completo de la orden de registro. Se emitieron antes de que los hallazgos del Apple Watch salieran a la luz. Incluso antes de los reportes sobre los testigos y las grabaciones de las cámaras de seguridad. Abandonó las Bahamas, contrató un segundo abogado. Volvió a Michigan. El Soulmate permanece aún anclado en las Islas Abaco. Aún no localizamos a Lynette. Todo en este caso se reduce a una noche y un testimonio. Brian sostiene que nunca llegó al Soulmate la noche del 4 de abril. Afirma que Lynette cayó al mar antes de que arribaran al lugar. Sostiene que remó entre la oscuridad de la noche, con el bote a la deriva 4 millas, hacia Marsh Harbor, llegando al astillero a las 4 de la mañana. Asegura que el Soulmate quedó vacío e intacto, sin que nadie subiera en toda la noche. La policía de Bahamas ya registró la embarcación. Incautamos un grabador de video digital y varias tabletas electrónicas. Aseguramos equipos de telefonía móvil y accesorios relacionados. También recuperamos un reloj. CBS News confirmó que la orden judicial clasifica estos objetos como evidencia material vinculada a una persona desaparecida y posibles agresiones físicas graves contra la víctima. Todo el material está bajo revisión. El grabador digital que pudo registrar cada movimiento ocurrido en ese bote la noche del 4 de abril. Las tabletas que estaban conectadas a ese sistema Starlink y que guardan sus propios registros de conexión satelital. Equipos celulares que interactúan con dispositivos cercanos o presentes en la embarcación. Esa noche, además de un reloj hallado en un bote al que la mujer fotografiada jamás debió llegar. Varios testigos presenciales. Según reportes de Banfield en Drop the Dead Sirius, avistaron bengalas desde el Soulmate antes de las 9 de la noche. Imágenes de vigilancia del Uber. Revisadas por Banfield, detectaron un objeto oscuro pequeño cerca de los botes en el tiempo clave. La ex agente Jennifer Coffin Daffer explicó a Newsweek que esto es lo opuesto a un caso frío. Su análisis es acertado. No estamos excavando evidencia de hace décadas para intentar reconstruir lo sucedido. Se recolectó hace semanas. El análisis forense se realiza justo ahora. Coffin Daffer señaló que si él realizó búsquedas en Google, ahí es donde el caso se sostendrá finalmente. Por su parte, Ashley Banfield, quien ha estado en Bahamas hablando con testigos y revisando grabaciones, personalmente fue tan directa como el protocolo permite. Si el dispositivo de Lynette llegó al Soulmate, se acabó el juego. Esos dispositivos ya están bajo custodia oficial. Lynette Hooker sigue sin aparecer. Brian Hooker no enfrenta cargos todavía. Todo este interrogatorio depende ahora de lo que revelen los artículos incautados. Usted y yo hemos seguido esto desde el inicio y conocemos bien el panorama. Sabemos cuánto se ha especulado y qué poco se ha resuelto. Conocemos la lucha que Carly ha enfrentado. Entendemos lo que Darling Hamlet sigue esperando escuchar. Las pruebas existen.
Las estamos revisando. Cuando los resultados forenses sean públicos, estaremos listos para actuar. Usted y yo analizaremos cada detalle juntos. Verificaremos cada dato para entender su significado real. Si esta historia de Lynette les importa tanto como a nosotros, sigan las actualizaciones para no perderse el siguiente paso. Activen las notificaciones. Abordamos esto con el rigor necesario. Cada afirmación tiene fuentes y datos verificados. No nos detendremos. La información presentada proviene exclusivamente de reportes confirmados de CBS News y CNN, NB, CNews, AB, CNews, Fox News, Newsweek y News Nation. Además del podcast Drop the That Serious con Ashley Banfield. Brian Hooker no ha sido acusado de ningún delito por la desaparición. Se presume su inocencia. Cualquier mención a su posible involucramiento se hace en el marco de una investigación activa de la Policía de Bahamas y la Guardia Costera estadounidense. Los señalamientos sobre el pasado de Brian Hooker, incluyendo su historial laboral o rastreo GPS, provienen solo del podcast mencionado y no han sido confirmados de manera independiente por agencias de noticias. El avistamiento de bengalas y los videos de vigilancia también se atribuyen a esa fuente. Como investigadores, evaluamos acusaciones de extrema gravedad que no han sido confirmadas por agencias noticiosas hasta la fecha. Este análisis no pretende establecer conclusiones legales de ningún tipo. Exponemos hechos confirmados por un periodismo riguroso, atribuyendo cada dato a sus fuentes originales verificadas.